Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa tarde con el sol despejado y el sol brillando, con el cielo despejado y el sol brillando. Estamos para comenzar nuestro estudio bíblico de este día. Este día, pues, tenemos la bendición de estar estudiando el libro de Ruth. Ruth tiene mucho que ver en todo diríamos, el gran engranaje que hay, o la gran historia de la Biblia, sobre lo que hay escrito a través de toda la historia de la Biblia. Es un libro central, es un libro donde podemos mirar directamente la mano de Dios obrando a favor de los creyentes. Y es una cosa realmente maravillosa de que nosotros en este tiempo podamos mirar atrás, echar un vistazo a lo que Dios estaba o había preparado para nosotros en estos días que estamos viviendo. No solamente eso, sino que Dios escribiendo realmente la historia de cómo Él iba a venir al mundo. Y esto es una de las cosas que es una maravilla, cómo ver de que la mano de Dios está a través de todos los tiempos, a través de toda la historia, a través de lo que Dios prepara, no solamente a nivel macro, o sea, a nivel global, sino lo que Dios prepara para nuestras vidas a nivel personal, y esto es de suma importancia. Así es que vamos a orar para comenzar. Damos gracias al Señor, que hay algunos que ya están conectados. De igual manera, los que siguen, vamos a tratar de comenzar siempre justo a tiempo. Son las 7 de la tarde, 7 de la noche se puede decir, aunque el sol aún está brillante afuera, pero aquí es así. Realmente el tiempo es bastante adelantado en El Salvador. En Centroamérica ahorita son 2 horas atrás. Ahorita son las 5 de la tarde, aquí son las 7 con 2 minutos. Vamos a orar para comenzar y a darle gracias al Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. Gracias que a pesar, Señor, de las dificultades, de lo que estamos mirando, Señor, viviendo en este momento de la historia, sabemos de que tu mano de poder, Señor, está con nosotros, de que tú eres el Dios fiel, verdadero, misericordioso, lleno de gracia para nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, de que, Padre, aún hasta este mismo segundo, Señor, tú estás con nosotros. El mismo aliento, el suspiro, Señor, que hemos dado en este segundo, Señor, tú lo has permitido. Y venimos ante ti, Señor, hoy reunidos, cada quien en diferentes puntos geográficos, Señor, pero en un mismo espíritu, Señor. Te queremos pedir, oh Dios, por las familias que están sufriendo, por las personas que tienen necesidad, Señor. Oramos, Padre, que tú les suplas de una manera milagrosa, Señor, y que, Padre, tus ángeles que tienes alrededor, Señor, los cuiden y provean, Señor, para las necesidades de las personas, Dios mío. Oramos por los médicos, los enfermeros, Señor, las personas que están enfermos, graves, Señor, en el hospital, que tú tengas misericordia y así que guardes también a los nuestros, Señor. Cuida a nuestra congregación, cuida a los hermanos, Padre, de que no caigan, Señor, enfermos. Y oramos, Padre, de que así también tú cuides a todos nuestros familiares, Señor. Y agradecemos, Padre, lo que tú has hecho y lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Una vez más, Señor, te pedimos que nos hables al corazón y que, Padre, a través de estas palabras escritos en este pequeño libro, Señor, de 4 capítulos de Ruth, podamos ver tu mano, Señor, de poder, controlando y tejiendo todo, Señor, para que nosotros miremos el amor y tu misericordia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a leer el libro de Ruth. No lo vamos a leer todo. Vamos a leer cierta parte. Yo quiero que me sigan, por favor. Voy a leer del Ruth, capítulo 1. Ruth 1. Dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab.
él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keilón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malot y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Oh, conceda Jehová que halléis descanso, cada una en su casa. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, versículo 13, dice: ¿habías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, y vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Versículo 18, dice así: y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Muy bien, hermanos, hasta ahí la lectura. ¿Saben de que sobre esta historia, y espero que hayan escuchado, algunos que no la escucharon, se la sepan de memoria? ¿Saben de que Dios es un Dios que no solamente es Dios en Israel, es Dios en Moab, Dios en los Estados Unidos, Dios en México, en República Dominicana, en Guatemala, El Salvador, en todo Centroamérica, Suramérica, en Europa, en Asia, en todo el mundo? Dios es Dios de todo. Y yo quiero, hermanos, de que nosotros tengamos esto en mente, de que sepamos de que Dios es Dios. Dios es Dios en tiempos buenos. Dios es Dios en tiempos buenos, malos y muy malos. Dios es Rey de todo. Cuando las cosas van bien, Dios está ahí. Cuando las cosas van mal, Dios está allí. Dios está con nosotros todo el tiempo. Y lo que estamos mirando hoy no es la excepción. Dios está en medio nuestro. Y tenemos nosotros que tener seguridad de esto. Ahora, volviendo a la historia, aquí miramos de que habla en el versículo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces,
que hubo hambre en la tierra. Esto nos da a nosotros un lugar en el tiempo donde pasó la historia. Y miramos nosotros el tiempo de los jueces. El libro de los jueces, que está anterior al libro de Ruth, como ustedes saben, había un sub y baja. Cuando el pueblo llegó a conquistar la tierra de Canaán, lo que se conoce como Israel, el pueblo no siguió los estatutos que Dios había dejado, no continuó alabando y glorificando a Dios como Dios se los había mandado, sino que cada quien tenía una manera de hacer las cosas, cada quien tenía una forma de pensar, de hacer, y cada quien hacía como bien le parecía. De hecho, el libro de los jueces termina de esta manera. Dice, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando nosotros hacemos lo que a nosotros nos da la gana, nosotros recibiremos recompensa por hacer exactamente eso, lo que nosotros quisimos hacer. Lo que nosotros queremos hacer casi siempre no es lo que Dios quiere para nosotros. Y es por eso la importancia de mantener siempre en la misma sintonía de Dios. ¿Cómo lo hacemos? A través de la lectura bíblica, a través de la oración, a través de congregarnos, a través de escuchar la voz de Dios. Y esto es importante para la vida en todo, no solamente en lo que estamos pasando hoy, pero en todo. Dios quiere que nosotros le busquemos a Él por lo que Él es. Y miramos acá de que había en los tiempos que estaban pasando en el tiempo de los jueces una hambre. Como nosotros sabemos de que en 14 diferentes ocasiones había un sube y baja con Israel. Ellos pecaban y Dios enviaba al enemigo y se los llevaba cautivos, presos de nuevo, y les quitaba prácticamente sus alimentos, los campos que ellos sembraban. Ellos llegaban, sus mujeres se las llevaban, se las violaban, los hijos los ponían de esclavos a trabajar, y era una servidumbre total. Lo que habían vivido en Egipto ahora lo estaban viviendo en su propia tierra, porque ellos no querían obedecer. Y eso es lo que pasa a veces en nuestras vidas, de que nosotros miramos lo que está sucediendo y corremos tras lo que la gente hace. Lo que la gente hace no siempre es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, estamos en el versículo 1. Fíjese muy bien de que la lectura dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Fíjese que la escritura nos dice de dónde era de Belén. ¿Y por qué le digo eso? Para que usted lo recuerde, porque vamos a terminar en un lugar muy especial al final del estudio. Dice, el nombre de aquel varón era Elimelech. Elimelech significa su nombre, el significado de su nombre es Dios es rey. Dios es rey. Elimelech significa Dios es rey. A pesar de que Elimelech confiaba en Dios, él tuvo esta duda en los momentos y él llevó y emigró a Moab junto con su familia. Allá en Moab, pues nosotros miramos de que pasó algo en el versículo 4 y versículo 3, murió Elimelech. Elimelech murió. Luego de esto, versículo 4, los hijos tomaron esposas de Moab, moabitas. Los nombres de las moabitas los conocemos acá. Una se llama Orfa y la otra se llama Ruth. Sucedió de que murieron también los hijos de la señora. Ya había muerto el esposo y ahora muere los dos hijos. No solamente uno, pero los dos hijos. Como le dije al principio, Dios es Dios en los buenos tiempos, en los tiempos normales y en los malos tiempos. Y sucedió una razón en el corazón de Noemí. Noemí lo dice en 2 repetidas veces en el capítulo 1, de que ella está amarga, por lo que le había sucedido. Y ella directamente dice, la mano de Dios vino sobre mí y me castigó. Y esto sucede muy a menudo, hermanos. Esto sucede muy a menudo en la vida de nosotros, de que nosotros miramos las cosas. Por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en día. Nosotros pensamos de que a Dios se le pasó la mano. O Dios no existe, porque si tanta cosa mala está pasando, ¿cómo es que Dios existe? ¿Cómo es que Dios es un todopoderoso, amoroso, un padre bueno? ¿Cómo va a ser un padre bueno permitiendo que todas estas cosas sucedan? Es bastante triste
de que nosotros tomemos decisiones en nuestra vida y luego vengamos y levantemos la mano contra Dios, que le echemos la culpa a Dios por las cosas que a nosotros nos suceden. Y dice de que llegó la señora Noemí al pueblo de regreso con una de las nueras, y ahorita voy a hablar un poco acerca de ese versículo que es muy importante en nuestro estudio, de que le llamaran Mara, que ya no se llamaba Noemí, que su nombre era Mara, o sea, amargada. Yo estoy amargada. Y la actitud tiene mucho que ver. Ahora, ¿cómo podemos salir nosotros de esta actitud? De la misma manera que Noemí lo hizo, y vamos a entrar en eso en un segundo, pero yo quiero leer para dos versículos. En el versículo 16, Noemí ya le había dicho a Orfa y a Ruth que por favor se fueran, váyanse, cásense, búsquense un marido para que el marido las redima a ustedes, para que el marido les provea a ustedes lo que necesitan, porque yo no puedo tener más hijos, estoy vieja, no puedo. La costumbre en aquel entonces era de que si el marido moría, la mujer podía casarse con alguien que fuera un familiar para que continuara la descendencia. Y la descendencia tenía que continuar por algo que vamos a ver un poquito más adelante, que dice de que Dios había instituido leyes para que no se perdiera la propiedad. O sea, de que Israel tenía, si usted lo quiere buscar, después yo voy a darle una palabra para que usted la busque, que tiene que ver con la ley de las propiedades. Cada 50 años, fíjese cómo era la ley, y Dios es perfecto, no como ahora lo es, de que las propiedades prácticamente tienen un dueño, y típicamente el dueño de las propiedades se queda con ellas para siempre o las vende. En aquel entonces no había manera de venderlo. Usted podía prácticamente rentarlo durante un periodo de 50 años. Cuando llegaba el año 50, el año del júbilo, todo tenía que regresar a su dueño original. Entonces, eso es importante para que usted tenga una resolución de lo que pasa al final del libro de Ruth. Entonces, a los 50 años, todo volvía al dueño original, o sea, a la familia. Si yo, por ejemplo, era padre, tienen que recordar de que es una era patriarcal. El hombre era el que era el dueño de la casa, el jefe de la tribu, el que era el dueño, diría, de la propiedad, y no podía pasar en manos diferentes, tenía que ser de la familia. Entonces, esto era para perpetuidad de las familias. O sea, de que no podía alguien que tuviese más, diría yo, viveza, quedarse con las tierras, sino que la tierra era para la perpetuidad de las generaciones, como deben de ser las cosas. Más ahora no son así. Entonces, regresando un poco, para que usted entienda, el versículo 16 dice, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y a donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada, y así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Entonces, acá Ruth le responde a Noemí con una cosa muy importante. Dice, a donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo, y lo más importante, tu Dios será mi Dios. ¿Y por qué es esto importante? Porque acá nosotros miramos una decisión. Y estar en Cristo, estar en una familia de Dios, es una decisión. Amar es una decisión. No es de que usted lo va a tomar a la ligera y va a decir, ahora sí lo soy, mañana no lo soy. Ella dijo, lo que te pase a mí, a ti me va a pasar a mí. Lo que es contigo es conmigo. Tu Dios es mi Dios. A donde te entierren a ti, ahí mismo me van a enterrar a mí. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, en el momento que nosotros caemos bajo convicción de pecado, cuando Dios habla nuestras vidas, nosotros llegamos a este punto. Tú eres mi Dios, Señor. Perdona mi vida, perdona mis pecados, ven a mi vida, ven a mi corazón, perdóname. Y usted viene a formar a través de la fe, confesando sus pecados por la sangre de Cristo, usted viene a formar ahora parte de la familia de la fe.
Y esto es lo que acá estaba haciendo, o lo que hizo Noemí con Ruth. Ruth con Noemí. Ella estaba poniéndose a la par de su suegra, y ella estaba haciendo lo que todos nosotros debemos de tener: convicción. Convicción en lo que creemos. Entonces, miramos nosotros a Ruth, una moabita, y le explico un poquito más el significado que esto tiene. En el pueblo judío, en el pueblo de Israel, no podían ver personas de afuera. Es una religión. Ustedes saben de que la religión no te salva. Asimismo, la religión de ellos no permitía que los de afuera vinieran a formar parte de. Y esto fue algo que quebró totalmente el molde. No solamente esta mujer, sino que también hubo un poquito más atrás la historia de otra mujer. Más o menos unos 300 años antes de Ruth pasó otra cosa. Ustedes recuerdan de que fue la conquista y hubo un hombre llamado Salomón. Salomón encontró fíjense, de todas las cosas, una prostituta. Una prostituta en una ciudad que se llamaba Jericó. Y en Jericó, dos personas se unieron. Dos personas, un israelita con una persona de afuera también. Guarden ese nombre en mente, Rahab, porque al final lo vamos a mirar, y la importancia que esto tiene. El nombre que tienen que recordarse también es Salomón. Al final lo voy a leer. Entonces, con todo esto que tienen que acordarse, si usted por favor busque un lápiz y un pedazo de papel para anotarlo, porque lo va a necesitar después para que todo esto haga sentido. Entonces, ya tenemos planteada la historia. Dos mujeres llegando de regreso a Belén. La importancia de Belén en nuestra historia también la vamos a ver al final, porque todo va a hacer mucho sentido. Entonces, Ruth llega y conoce a un hombre llamado Booz, B-O-O-Z. Estoy capítulo 2, versículo 1. Y dice: y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Importante, recuerdan al principio les conté la historia que alguien tenía que redimir y tenía que ser de la familia para que continuara con esa descendencia. Y a través de esta historia, el capítulo 3, si podemos saltar al capítulo 3, Ruth y Booz en la era. Y sucede de que su suegra Noemí le dice a Ruth: ve, ponte un vestido, llégate a donde él y dile de que él es el que puede redimirte, porque tú eres viuda de mi hijo, y él siendo familiar entonces podía redimir. Pero el tío, diríamos, el tío del esposo tenía la capacidad, Booz, de aceptarlo o rechazarlo. Esa es la opción que todos tenemos todos los días. O usted lo acepta o usted lo rechaza. Y nosotros tenemos la decisión de decidir. Booz dice una porción muy importante de la historia. Quiero no adelantarme, pero leerle el versículo 11. Dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Dice: y que dejando a tu padre y a tu madre y a la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Fíjese, una moabita dejó sus dioses, dejó toda la cultura de ella, dejó a sus padres, dejó todo y dijo: Jehová es mi Dios. Ese es mi Dios. Y le dice Booz:
has escogido el lugar correcto. Dice que has llegado a las alas. ¿De quién? De Jehová, a refugiarte. El lugar correcto. Sigue diciendo el versículo 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido y fue como una efa de cebada. O sea, de que la dejó recoger Booz a ella bastante para Noemí y para ella. Versículo 20 al final dice, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Versículo 23 dice, Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo y vivía con su suegra. Ahora estamos en el capítulo 3, si va conmigo, por favor. Dice, he aquí, versículo 2, he aquí, capítulo 3, versículo 2, que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Y esto fue cuando llegó Ruth a donde Booz y se presentó y sucedió el encuentro, el cual yo le explicaba. Sucede una cosa interesante en este capítulo 3, donde se le presenta a Ruth a Booz y Booz le dice esto. Versículo 11. Ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Fíjese, todo el pueblo ya sabía dónde estaba Ruth, una mujer virtuosa. Hermanos, a veces nosotros, como hijos de Dios, hacemos muy mal. Hacemos muy mal en la manera como nosotros vivimos, como nosotros nos identificamos con los demás. Y déjeme decirle que si usted es un hijo de Dios, más vale que se note que usted es un hijo de Dios. Que digan lo que dice Booz de Ruth, una mujer virtuosa. Que eres un hombre virtuoso, una persona que está llena de buenas obras, que hace el bien, no solamente a veces, no solamente cuando se levantó del lado correcto de la cama, pero siempre. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, capítulo 4 sigue hablando la historia del relato sobre Booz y lo que sucedió. En el capítulo 4 prácticamente se desenvuelve. Voy a leer para ustedes algunas partes escogidas del capítulo. Dice, capítulo 4, versículo 1, dice, Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Prácticamente tuvieron una discusión, que si él iba a redimir, que se le iba a conseguir las tierras, etcétera, etcétera. Y él le dijo, no, yo no quiero eso. Porque además de pagar lo que debo de pagar, ahora yo debo de también casarme con Ruth y redimirla a ella. Y dice, no, yo no quiero eso. Entonces dijo, bueno, como no hay más parientes, dijo Booz, entonces yo sí lo voy a redimir. Y Dios restauró. Capítulo 4, versículo 5 dice, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes morar también a Ruth, la moabita, debes tomar a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Leo para ustedes versículo 7, dice, había ya desde hacía tiempo, estas costumbres en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio a Israel. O sea que hacían un pacto en frente de toda la gente. Y lo hicieron así y fue redimida. Y al final de todo, lo que sucedió con esta historia, yo quiero leerles el versículo 15 del capítulo 4, versículo 15. Dice, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Esto fue lo que le dijeron las mujeres a Noemí, que había sido bendecida y esta valía más que 7 hijos. Versículo 16. Tomando Noemí, el hijo lo puso en su regazo y fue su haya. Fíjese. Entonces, ahora ya tuvo un hijo. Y le dijeron, versículo 17, y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo ha llamado Obed. Este es padre de Isaí, padre
de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nazón y Nazón engendró a Salmón. Y dice, bueno, ¿qué tienen que ver todo este montón de gente conmigo, verdad? ¿Qué es lo que tiene que ver? Versículo 21, Salmón engendró a Booz, Booz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Fíjese que Salmón tuvo un hijo, Booz, que es el que estamos hablando, y Booz engendró a Obed. Obed es el papá de Isaí y Obed es el abuelo de David. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, déjeme decirle que a través de estas palabras, que espero que no se hayan aburrido, Dios está diciéndole a usted, el gran plan que yo estoy haciendo, no lo miras. Las cosas que ahora están sucediendo, tú no las entiendes. Y no debemos tratar de entenderlas porque la capacidad que nosotros tenemos no puede alcanzar la gran sabiduría de Dios. Lo que nosotros estamos mirando y viviendo, experimentando hoy en día, no podemos nosotros consumirlo, entenderlo. Pero como hijos de Dios debemos de saber de que Dios nos tiene en su mano, que lo tiene todo bajo su control, de que Él cuida de nosotros, que Él está con nosotros y que así como Dios agarró a esta generación, ¿para qué? Para su propósito. ¿Para qué? Para que trajera a una persona a la tierra. Y yo quiero que vayamos, por favor, si usted tiene Biblia, vaya conmigo a Isaías. A Isaías. Isaías, si no me equivoco, capítulo 60. Ahorita le doy la cita. 61 es. 61.1. Bueno, antes del 61.1, regrese al 9.6. 9.6. Dice así, porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos da esto. Ahora, también hay muchos versículos, pero en Isaías 61, hay unas palabras, obviamente este libro, si ustedes recuerdan, fue escrito cientos de años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros acá miramos 61:1, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en el lugar de ceniza, oleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Esto fue lo que el hijo, fíjese muy bien, el hijo de todos estos descendientes que yo le leí iba a venir, y esto fue escrito 700 años antes de que Jesucristo viniera. A través de la historia nosotros tenemos pasajes también. Miqueas capítulo 5 dice y habla acerca de Belén, de dónde iba a venir el rey de los judíos, como dice.
el Rey de todo el mundo. Ahora, yo quiero que vayamos al Nuevo Testamento y vayamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 8 es un pasaje muy conocido. Romanos 8. Romanos 8. Dice acá, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora, brinquen conmigo al versículo 35. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora vamos a tratar de amarrar un poco todo esto que hemos estudiado y que hemos leído. En el principio, vimos cómo una familia se fue de Belén a Moab, una mamá, un papá, 2 hijos. Murió papá, murieron los 2 hijos, quedó sola mamá con 2 mujeres. Una de ellas decidió seguir a su suegra y bendecir a su suegra. Sabe de que dejar sola a una mujer en aquel entonces, o una mujer viuda, realmente era algo terrible, porque no había quien diere las cosas que esta mujer necesitaba. Eran muy diferentes los tiempos de ahora. Yo le doy gracias al Señor. Estaba dándole gracias por algunas hermanas, que fueron las hermanas que contestaron a un hermano que tenía problemas en su casa de arreglar algo que necesitaba, y fueron las hermanas que le respondieron. Y una de ellas hasta le dijo cómo hacerlo. Y me maravilla tanto de que una persona tenga la capacidad de hacer esto. Y, o sea, no estoy menospreciando a nadie, no, claro que no. Más bien, las animo, que fue una bendición para mí mirar de que una hermana respondiera a lo que estaba sucediendo. Y realmente es una bendición. Los tiempos antes eran muy diferentes. La mujer estaba desvalida prácticamente, no tenía la capacidad de cómo subsistir. Y es por eso de que la importancia de que la otra mujer que podía hacer su vida le dedicó a través de un amor leal. La palabra misericordia en este pasaje del capítulo 1 de Ruth significa amor leal. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Dios agarró esa situación, lo que iba a tornarse muy mal. Dios lo agarró e hizo algo muy bueno. ¿Y qué es lo muy bueno que hizo? Bueno, traer al Rey de Reyes y al Señor de Señores a través de esta familia. Imagínense de que todo el sufrimiento que hubo, hermanos, y déjeme decirle de que un pariente se nos muera no es cosa fácil. De que alguien nos deje es una cosa muy difícil. Y a ella se le murieron prácticamente toda su familia, su esposo, sus 2 hijos. Eso es cosa muy difícil. Y Dios agarró lo que estaba sucediendo, así como dice Romanos capítulo 8, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No solo algunas cosas, todas las cosas. Las cosas que duelen, las cosas que son duras, que son difíciles. Esas cosas Dios las usa y las hace, las torna para bendición. ¿Para bendición de quién? De muchísimas gentes. Y cuando nosotros miramos este pasaje también, yo quiero que vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia es un Dios de toda gracia,
que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Un Dios de toda gracia que nos llama a la gloria eterna. ¿En quién? En ese niño, el cual viene de la descendencia de todas estas situaciones que estaban sucediendo. Vino Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca. Dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. O sea, de que, hermanos, amigos, todo esto lo estudiamos con un propósito. En el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo tendremos dolor. En el mundo tenemos dificultad. En el mundo tendremos llanto, enfermedad. Desde que el mundo fue, el pecado entró e infectó a todos de un virus que es peor que el virus que anda dando hoy mismo y que está causando tanto muerte y dolor alrededor del mundo. Y ese virus se llama pecado. Ese pecado entró y arruinó. Pero Dios dice que después que hemos padecido un poco, Él mismo nos va a perfeccionar. ¿Y cuándo vamos a ser perfectos, hermanos? Cuando estemos en gloria con Él. Y también dice que nos va a afirmar. O sea, de que no va a ser, hermanos, algo así como mal puesto, algo maltrecho, algo mal hecho, algo hecho a medias. No, dice que va a ser algo perfecto y algo firme. Y dice que Él mismo nos va a fortalecer y nos va a establecer. La promesa de Dios para nuestras vidas. Hermanos, yo les amo en el Señor. Y gracias al Señor de que todos están, diría yo, saludables. Estamos mirando cómo el mundo está en un temor grande, en una pandemia terrible, no solamente de virus, pero de pánico. Personas que vienen a los pies de Jesucristo, y oramos de que esto continúe, que después que la pandemia se vaya, las personas tengan hambre y sed de conocer al Señor. Así es que, hermanos, les amo en el Señor y les quiero decir de que Dios tiene todo en su mano, en su poder. Los ojos de Él alcanzan todo. Y asimismo, como ocupó una situación muy difícil allá en los tiempos de los jueces con una familia, asimismo hoy en día Dios va a tornar todas estas cosas para bendición. Así es que, hermanos, vamos a orar para terminar. Los que están en Zoom, en unos segundos se les va a cortar. Los que están en Facebook pueden orar conmigo, y los que están allá en Zoom pueden orar también allí donde están. Así es que voy a terminar orando, hermanos, para terminar nuestro estudio. Damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu bendición en la vida de nosotros. Señor, hemos visto cómo tomaste, Señor, una familia pobre, una familia con muchas necesidades, y miramos cómo dentro de la familia, papá, los dos hijos murieron. Y el corazón de la madre, Señor, estaba amargado de tanto dolor y sufrimiento. Señor, sabemos de que tú te perfeccionas en nuestras flaquezas, en nuestras debilidades. Y sabemos que tú tienes todo pleno control, Señor, a través de todo el universo, a través de todos los tiempos, Señor. Tú has entretejido, Padre mío, a través de la historia, tu plan perfecto. Oramos, Señor, de que tú en estos momentos, Señor, de decadencia, de dolor, de mucho pánico y estrés, Señor, en todos nuestros hogares, alrededor del mundo, Padre, tu nombre sea glorificado, y que las personas que no te conocen te conozcan. Señor, oramos por los nuestros, Señor, que allí donde estamos, nosotros, Padre, podamos ser de mucha bendición. Señor, oramos por las personas, los hermanos que vean a alguien que tenga necesidad, Señor, que comparta con el que no tiene. Señor, oramos de que tú mantengas a nuestras familias seguras, Señor. Oramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra, así como tú, Señor, usaste a un grupo de personas para traernos a nuestro Señor Jesucristo, Señor, a través del linaje de David,
a través, Señor, de todas las cosas que sucedieron, unas de ellas muy dolorosas, muchas dificultades, Señor, pero a través de todo, Señor, como leímos en el libro de Romanos, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Nosotros creemos esto, Señor, que es una verdad. Y oramos, Padre, por los que no te conocen. Oramos, Padre, que tú toques los corazones, que no vaya a ser solamente, Señor, el momento de pánico, Señor, por lo que está sucediendo, sino que sean algo con convicción, Señor. Así como Ruth le dijo a Noemí, Señor, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así, Señor, que sean las decisiones verdaderas y con convicción, Padre. Oramos, Padre, por nuestros familiares que no te conocen, Señor, que cada uno de ellos tenga seguridad de vida eterna. Te doy gracias por mis hermanos que han estado mirando, Señor. Bendice sus vidas y te damos gracias. Te lo rogamos todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga. Me dio gusto que estuvieron varios conectados. Hermanos, les amo mucho. Un abrazo fuerte a cada uno de nosotros. Que pasen una bonita tarde, una bonita noche. Y manténganse sanos, hermanos. Por favor, siguiendo todo lo que nos dicen que debemos hacer, las leyes, para así cuidarnos el uno del otro. Que el Señor les bendiga, hermanos. Que pasen muy buenas noches. Dios les bendiga. Bendiciones. Adiós.